Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Recibimos el día de hoy a un experto en comercio internacional, a un veterano en materia de relación bilateral con Canadá, ciertamente, pero con un conocimiento profundo también del comercio con los Estados Unidos en el marco del TLC entonces y del TEMEC ahora. Me refiero a Armando Ortega, que mire usted, Armando presidió la Cámara de Comercio México-Canadá, actualmente preside el Comité Bilateral México-Canadá del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Querido Armando, gracias por estar aquí, te agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias, Leonardo. Gracias. Señor Piz, buenas noches. Buenas noches, Armando, bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias, Víctor. Pues empecemos por el elefante. Vaya bomba el viernes, ¿no? Porque mire usted, teníamos previsto dialogar sobre, y lo haremos un poco más adelante en el programa, sobre esta, pues valiosa, consideramos alguno, esta iniciativa muy potente de 400 empresarios canadienses, ministros, que tuvieron una semana muy productiva en México, me parece, para buscar estrechar, fortalecer las relaciones comerciales entre Canadá y México esta semana. Pero el viernes, pues con la sorpresa de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos define un tema que venían arrastrando así por meses y como que nadie le quería entrar al tema. Cuando Donald Trump tomó posesión en enero del año pasado, del 2025, invocando una ley de emergencia económica que tenía vigencia desde la independencia de los Estados Unidos, desde 1778, 1780, porque ahí en el momento en que se separan las colonias, declaran la independencia, temían que el poder económico y la fuerza del imperio, del imperio británico, de Inglaterra, pues controlara vía electoral o vía comercio, con la influencia del comercio, el futuro político de la naciente nación. Entonces imponen una ley de emergencia económica para defenderse de esto. Esa ley estaba guardada en un archivero desde hacía 2 siglos, más o menos, ¿no? Me parece que por ahí en el siglo XX, en el momento del crack, en el 29, la rescatan y hacen algo con ella. Pero en realidad no tenía. Trump hace uso de esa ley para decir que Estados Unidos está en una situación de emergencia económica, que está siendo vulnerada su economía por la desbalanceada o desfavorable balanza comercial para los Estados Unidos, porque pues muchos países, México el número 1, pero Canadá, pero China, le venden mucho a Estados Unidos y le compran poco o le compran menos de lo que le venden. Eso es una balanza comercial negativa. Y a partir de eso decide, y usted fue testigo, el mundo entero, porque tuvo un impacto en las cadenas comerciales en el mundo, imponer aranceles a diestra y siniestra. Más o menos lo resumí así de forma muy sintética, pero lo que sucede inmediatamente después es que imponen un juicio y una demanda varios gobernadores y varios agentes económicos en los Estados Unidos ante la Suprema Corte de Justicia para decirle, no es cierto, no hay una emergencia económica en Estados Unidos, usted no tiene derecho de imponer aranceles arbitrariamente porque nos va a perjudicar a la economía de la Unión Americana y va a causar inflación, ruptura de cadenas productivas, todo lo que hemos visto en los últimos 8 meses. Pues el viernes la Suprema Corte de Justicia falló, para sorpresa de todos, especialmente el gobierno republicano, pero de mucho en el mundo, porque la Corte, debe usted saber, tiene una mayoría conservadora. No todos los puso Trump, pero Trump en su primer mandato puso a 3. Rompiendo el equilibrio tradicional en la política de Estados Unidos de que un presidente, sin importar de qué partido fuera, designaba a un juez para equilibrar, que la Corte tuviera un equilibrio entre conservadores y liberales, para que pues ese órgano tan importante tuviera un equilibrio y no estuviera dominado por una ideología partidista. El caso es que con todo y la mayoría conservadora, pues fallaron en contra del señor Trump y le dicen no puedes imponer aranceles de forma generalizada al mundo entero. Valdría la pena rápidamente entrarle a esto, analizar las consecuencias y las implicaciones y dónde nos deja México en este sentido, porque hay diferencias, hay unos que sí puede imponer
técnicamente y otros que no. Corrígeme. Sí, los que se conocen como los aranceles al amparo de la ley IEPA, que es esta que refieres. La de emergencia económica. Esa es la que tira la Corte. Esa ley, digamos, o esa medida vinculada a esta ley es la que tira la Corte, y también los aranceles recíprocos que él impone porque dice que Estados Unidos tiene altos déficits comerciales con muchos países, entonces como ellos tienen condiciones comerciales favorables, pues les vamos a aplicar aranceles. México, digamos, quedó fuera de los aranceles recíprocos, pero sí dentro de los aranceles de la ley IEPA, como Canadá, como China. Nosotros tenemos un arancel de 25% y Canadá de 35%, porque era 25% como México y 10% sobre energía. Entonces la Corte lo que le dice es que no tiene facultades tributarias porque tendría que haberlo aprobado el Congreso en ambos paquetes arancelarios, tanto IEPA como recíprocos, y le tira sus aranceles. Le deja otros vigentes, como los que aplica sobre la industria automotriz, sobre la acero, aluminio, cobre, en fin, otros que aplica, y es una medida sin duda disruptiva para su política comercial. Tu análisis y con tu profundo conocimiento y experiencia, inesperado por completo, ¿no? Trump no lo veía venir. Yo no creo que sea tan inesperado, Leonardo, porque ya había mandado a principios de enero la Corte, digamos, algún tipo de... Un adelanto. Una pincelada, incluso de cómo se podrían quedar los momios en la votación. Y era muy parecido a lo que sucedió ahora. Había habido un pronunciamiento preliminar y pasó lo que tú dijiste. Un poco patearon el bote y hoy sí ya el tema era un elefante demasiado grande como para no hacer nada. La votación quedó 6-9. Echan abajo 6-3, perdón. De los 9, 6-3. Total 9, 6-3. Exacto. Echan para abajo el IEPA. Sí, y hay que decir que ese IEPA, porque hay dos categorías, digamos, básicas, ¿no? Una es la de esta ley que tú refieres muy bien y que originalmente nació contra México, Estados Unidos y China en relación con una emergencia económica ligada al fentanilo. Digamos, ese fue el origen. Después eso se generalizó y le empezó a pegar a los otros países. Y luego tienes... Esto es hace un año, cuando él empezó a imponer. Y luego tienes los que derivan de la sección 232, que está ligado a la ley comercial de Estados Unidos, que tiene esa vinculación con este déficit que tanto ha Estados Unidos quejádose, ¿no? Los economistas te dirían que ese es un buen problema, tener ese déficit, porque revela, digamos, una estructura que te deja una fotografía, no, y que te deja una fotografía de, digamos, de la integración de tu país con el resto del mundo y sobre todo con tus socios comerciales. Y esta 232 sigue en vigor y esa fue la que fue al final tomando sectores en lo individual y como dice Víctor, primero se fue acero, aluminio, maderas, etcétera, y después se dieron cuenta que no alcanzaba y empezaron pegándole a la cadena de valor hacia río abajo, al punto que, por razones de seguridad nacional, que es esta segunda hipótesis, no emergencia, sino la 232 por razones de seguridad nacional, acabaron pegándole hasta las carriolas. Sí, ¿no? Sí, es ridículo, ¿no? Digamos, entonces, también es objeto de una impugnación. Esa también es objeto de una impugnación. Por separado. Por separado. Y ya me quiero imaginar cuando llegue a la Corte y se llegue a este argumento del absurdo. Entonces, estas son las dos. Esta queda viva y el viernes anuncia el presidente que independientemente de eso va a recurrir a otros instrumentos comerciales, porque hay muchas leyes y que va a aplicar una tarifa generalizada del 10%. Lo que él dijo que era el plan B, ¿no? El plan B. Decir, si me tumban todos estos que yo ya había impuesto, impongo unos del 10% generalizado. Ahora, bajo la decisión de la Corte del viernes, ¿cómo queda México? Bueno, ¿nos quedamos con el acero y el aluminio? ¿Esos permanecen? Nos quedamos con esos. ¿Y la industria automotriz también? ¿Las autopartes? Pero con 10% más, que fue el que anunció Trump el viernes. Ese habrá que esperarse a la orden. Habrá que esperarse a la orden ejecutiva. Correcto. Y recordar cómo funciona en este segundo caso la situación de México y Canadá, que es particular vis a vis el resto del mundo. Entonces no vamos a estar, yo diría que no vamos a estar relativamente peor que como estábamos. Desaparece la IEPA. Eso es un alivio, porque aunque el tema del fentanilo y migración tiene su propia ruta en nuestra relación con ellos, pero no es estrictamente la comercial, se hizo este vínculo, claro. Pero se hizo este vínculo. Entonces, por lo menos esa
digamos que era un irritante en términos de la relación, llamémosle trilateral, porque originalmente involucró a China, Canadá y a México. Va a quedar esto y entonces habrá que ver cómo queda la orden ejecutiva con este arancel adicional del 10%. Ahora, el problema que va a tener la administración del presidente Trump es que van a tener que encontrar otros instrumentos comerciales que los tienen, pero que para invocarlos requieren más tiempo y requieres caer en una hipótesis que es aún más específica que solo invocar lato sensu, una emergencia nacional o un caso de seguridad nacional. Está usted violando eso porque me está usted imponiendo un arancel. Porque hay daño, porque hay un daño, porque hay un daño a la industria. Porque muy complicado caer en eso. Es muy complicado. Lo podrán hacer, pero van a buscar la manera. En el caso nuestro, pienso, ¿no? Porque nuestro comercio pues, es el más activo. Miren, este fue el encabezado del viernes. Récord en exportaciones del 2025. México sigue siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos. Y el principal destino de exportación. Le ganó por una pizcacha a Canadá, pero somos el principal en cierre 2025. Final mercado de exportación. Sí, de los dos sentidos, como proveedor y como comprador. Sí, exacto. Entonces eso afianza. Eso nos tiene en un safe zone, y lo pongo así muy entremarcado porque sabemos que con Donald Trump eso prácticamente no existe, porque si el martes se levanta de malas, se nos acabó el safe. Pero hoy estamos en esa zona. El fallo de la Corte implica que él tenga que devolver aranceles a todos esos países a los que se los cobró bajo el paraguas de la IEPA. ¿Estoy en lo correcto? Se los va a devolver a los importadores de Estados Unidos que trajeron esos productos de diferentes países, y es una suma muy significativa. Es una suma muy significativa. Pero la otra pregunta... 1.2 billones de dólares, una cosa así. Sí, las cuentas creo que no se han acabado de hacer, pero además de ese reembolso, el otro tema primero es qué pasa con todos los acuerdos que, para no caer en esa hipótesis, se dedicó Estados Unidos a celebrar con medio mundo. Bilaterales. Bueno, lo que dicen los que saben es que esos acuerdos se van a caer, porque les quitas el piso. Ya no tienes no tienes yepa. Entonces, exacto. Él decía en la conferencia de prensa que no hay problema y que siguen vivos, y algunos más vivos que nunca. Da la impresión de ser más un argumento retórico, porque jurídicamente así de simple. Había un piso que era la yepa. Tú ibas con un país y decías, no quieres caer bajo la hipótesis de la yepa, celebremos un acuerdo que además le servía para atacar el otro tema del déficit, para atraer inversiones, porque eran combos, pero les quitas el piso. Esos acuerdos, en mi opinión, jurídicamente se caen. Sí, está el caso de Japón, que se fue reciente, pero con China también tenía acuerdo, con Europa, o sea, tenía muchos acuerdos bilaterales. Con Inglaterra después del Brexit, y fue el primero. Todos esos van a caer. Y están con alfileres ahora. Bueno, estaban y ahora se quedaron, le quitaron los alfileres. Habrá que ver qué decide sobre México y Canadá, porque lo que tú estás mencionando de esta información que se generó la semana pasada, del récord en las exportaciones mexicanas, es por el beneficio arancelario que le otorgó Trump a México y a Canadá. O sea, todo lo que cumpla regla de origen. Exactamente. Todo lo que cumpla regla de origen. Está libre. Eso le ha hecho a México y a Canadá. ¿Qué porcentajes de lo que comerciamos, más o menos? 85%. Más o menos. Que esté dentro de la regla de origen. Sí, originalmente era menos, porque el arancel que cobraba Estados Unidos de nación más favorecida era tan bajo que cumplir la regla de origen, que implicaba también un papeleo y una serie de... Pues tú pagabas el arancel porque era 1 o 2%, a nadie le importaba a tu cliente. Claro, Pero si es 25% o 50%, bueno, estamos hablando de otra cosa. Entonces, lo que ha sucedido para México y Canadá, todo este proceso, ha sido un buen problema. Porque lo que ha favorecido, en el caso de México, con una gran rapidez, que la comentaba uno de los periódicos internacionales la semana pasada, ha habido una sustitución de las importaciones que originalmente eran chinas hacia Estados Unidos, se han venido a México, se integra, ¿no? Eso ha servido para una integración mayor con Estados Unidos. Eso a mí me da la impresión de que es uno de los motivos de su profunda molestia, porque él afirma que, sobre todo México, el caso de Canadá es distinto, pero que somos la puerta trasera de entrada de mercancías chinas al mercado estadounidense. Porque entran aquí, les cambiamos 2, 3 componentes, las reetiquetamos, hacemos cosas no muy... y las metemos. Esa es la queja del secretario de Comercio. Pero ese es un argumento más retórico que real, porque cuando tú vas a las reglas de origen específicas, hay una serie de hipótesis que te dicen que no te da regla de origen. Entonces, un reempaquetado no te da regla de origen. Claro que no. Me explico. Entonces, y yo creo que una de las grandes oportunidades
en lugar de estar haciendo, digamos, disparos así un poco sin ton ni son, es utilizar la tecnología moderna para poder hacer un famoso tracing de qué productos fueron integrados de qué países. Eso se puede hacer con el blockchain. Un trazado. Un trazado que te permita... Estás viendo por dónde pasó o dónde se le agregaron componentes. Y eso te permite incluso tener una especie de confirmación forense de que un insumo, de que un clavo, estoy exagerando, vino de China y no es origen norteamericano. Sí. Y te repito, yo creo que en el último año hemos tenido... Claramente hemos sido quienes, más que Canadá, por supuesto, quien ha sustituido a China como el gran proveedor de una serie de insumos, productos terminados, etcétera, y por lo tanto ha promovido una mayor integración norteamericana. Ha hecho, en pocas palabras, Leonardo, a México un socio más indispensable de Estados Unidos, más allá de la retórica. Y vamos a tu punto, eso pues no les gusta mucho, porque no funciona. Sí, porque este argumento que expresabas al principio de ese ha sido un problema bueno en términos de que la integración comercial entre los tres países se ha fortalecido, pero él no quiere eso. No era el objetivo. No era el objetivo. Lo que quiere él es ser más independiente y depender menos. Era MAGA, y era una reindustrialización forzada. Remanufactura, exacto. Pero eso, para cualquiera que conozca el mercado americano, pues sí, porque el porcentaje de la economía total ligada a la producción de bienes respecto de la de servicios es infinitamente más pequeña que una economía que en los últimos 30 o 35 años se convirtió en una economía de servicios. Totalmente de acuerdo. Incluyendo alta tecnología, etcétera. Y si volvemos al argumento básico de la manufactura, Armando querido, pues el señor parte de un error de análisis brutal, porque todas las empresas americanas, textiles, industriales, lo que fuera, que se fueron al mundo, a Asia o a Latinoamérica, fueron buscando mano de obra barata. No fue porque los señores quisieran hacer turismo en Centroamérica o en México, sino porque era más barato producir afuera. Y cuando él dice, traigan las automotrices de regreso... Pues, ¿qué pasó con Corea? Cuando dijo Corea, derivado precisamente de la YEPA, para no ir muy lejos, el año pasado, hace un compromiso de una inversión gigantesca en alguno de los estados del centro de Estados Unidos, pero no había trabajadores estadounidenses. Mano de obra, claro. ¿Qué hizo? Se trajo trabajadores coreanos, así como en una especie de paquete. Después hubo un problema incluso migratorio, hasta que un poco la gente dijo, oigan, espérense, sí está padre la reindustrialización, un poco una crítica del propio Estados Unidos, pero no tenemos la gente ni siquiera para hacer esa manufactura. Ahí está la clave. Esa mano de obra ya no existe en Estados Unidos. Ya se movió a otras cosas. No existe. Sí, ahora digo, con todo esto queda claro que es muy difícil romper la integración que ha logrado América del Norte. No, pero además, digamos, lo que en mi opinión es más claro es que tú tienes dos niveles de realidad, llamemos así, ¿no? Está la realidad política y retórica, y esa tiene su propia lógica. Pero tienes la realidad que tú dices, ¿no? Y ahí los que llevan la mano, más allá de lo que diga cualquier político o cualquier coyuntura, son las fuerzas económicas reales. Por eso en la consulta que hace Estados Unidos recientemente, por lo que hace a la revisión del TEMEC, abrumadoramente de esos 1,600 más o menos cuestionarios respondidos, abrumadoramente se confirma que debe ser trilateral, que se debe fomentar la integración de Norteamérica, etcétera. Entonces, también ese experimento, digamos, que hubiera podido arrojar una confirmación contraria, ¿no?, de que esto no funciona. Nos da la razón a los que... A los dos países. Claro. Y yo diría a los tres países. Sí. Yo creo que lo que pasa es que aquí no estamos solamente hablando de comercio, ¿no? Y esto tiene serias implicaciones políticas, ¿no? En muchos sentidos, ya las hablaremos un poquito más adelante, pero Trump ha utilizado esto como una palanca y un garrote para conseguir otras cosas que le interesan. Y ha sido muy hábil. Y ha sido muy hábil en eso, ¿no? Entonces, sí, pero esta discusión no puede ser estrictamente comercial. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Por supuesto. ¿No? Porque tiene... Ahorita vemos qué tanto le pega a México, pero ahora retomemos el tema de Canadá, de la situación de Canadá, porque... Y tu lectura me parece muy importante porque lo que hemos visto es Canadá recibe el embate, la ofensiva, incluso hostil. Y reacciona. El discurso del señor Carney, primer ministro en Davos, el señor Carney, fue espectacular. Le dolió hasta en la médula al señor Trump. Y
y viene la ofensiva de regreso, que a lo mejor después de Trudeau ya como que había disminuido, pero ahora se recrudeció. Y lo que yo he visto es que Canadá dice, nosotros vamos a buscar alternativas. Y se reúne con China, y va y se reúne con Europa, y ahora viene y se reúne con México. Es decir, Canadá dice, yo no voy a depender del voluble estado de ánimo del señor habitante de la oficina oval. ¿Lo leemos bien? Sí, él declara, antes de ir a Davos con este discurso muy singular, el primer ministro Carney, él declara hace un par de meses, en otro discurso realmente notable, dice, la relación histórica que hemos tenido con Estados Unidos, la que todos conocíamos, ha terminado. Ya no existe más. ¿No? Ese fue, digamos, yo creo que el primer toque de realidad. Como un mensaje político dirigido no solo a Estados Unidos, que era yo creo que el público que menos le importaba, dirigido a su propio país, para prepararlo un poco a la Churchill de que iban a venir tiempos diferentes y muy difíciles, porque además, a diferencia de lo que hizo México, que ha pagado sus dividendos, también sus costos, Canadá sí ofreció medidas de retaliación, que a su vez costaron medidas adicionales que las que pagó México en diversos productos. Ese fue un poco el camino. Pero yendo a lo que tú dices, una vez que él declara que esa relación histórica termina, lo que se dedica a hacer en los últimos meses es a buscar incesantemente. Su primer viaje es a China, en una visita de Estado. No solo fue una visita de cortesía. Una misión comercial. Al presidente Xi. No. Fue una visita de Estado. Y en esa visita de Estado celebra un acuerdo preliminar de comercio. La reacción, porque ese es el otro mensaje, porque no se va nada más. Hubiera podido venir con México. Y no es que seamos menos, pero el mensaje fue con China, ¿no? Que es el otro, digamos... El otro polo. El otro elefante en el cuarto, que lo será en el TEMEC. Con China va y dice, celebra un acuerdo preliminar. Tan es así que después viene otra reacción y dice, si tú celebras un acuerdo con China, te va a comer vivo, así literalmente como país, etcétera, etcétera. Y si lo haces, lo que realmente quiso decir, pues casi te saco del TEMEC. Sí, conmigo no cuentas. Pero ha persistido, yo con una política muy inteligente, el primer ministro Carney, en ese tipo de acuerdos. Su apuesta es, no me voy a quedar con Estados Unidos. Acuérdate que hay un rompimiento, digamos, de las pláticas ligadas al TEMEC, que con México han seguido. Sí, allá se interrumpen. Ahí se interrumpen, no se han vuelto a reanudar, precisamente como una reacción, no necesariamente a este evento, pero ligada a esto. Y al discurso. No, y al discurso. Entonces, dice Canadá, no me voy a esperar a la llamada para ver si me puedo volver a sentar en relación con la revisión del TEMEC. Me tengo que mover, claro. Me tengo que mover, y ahí se inscribe la visita con México. El socio natural de Norteamérica, que es pues originalmente, como se dijo hace 30 años, cuando se lanzó la primera reunión ministerial que se lanzó en Washington, el entonces secretario de Comercio, estaba yo ahí en esa reunión, Michael Wilson, dijo, un poco disculpándose con México de su resistencia a entrarle en un trilateral, porque ellos tenían su acuerdo del 88, fue, excuse me, ustedes eran terra incógnita, tierra desconocida. Bueno, el socio natural ahora es claramente México, es un socio natural. ¿Y qué hacen? Traen la delegación, a principios de la semana pasada, la delegación más importante comercial de toda la historia. La historia. ¿Cuánta gente vino, Armando? Mira, de organizaciones fueron como 230 y de empresarios fueron más de 400, pero de reuniones B2B fueron más de 2,000. Y estuvieron en la Ciudad de México, se fueron a Guadalajara, que es nuestro pequeño Silicon Valley, y se fueron a Monterrey, que es donde cerraron. Ahí el mensaje es, más allá del TEMEC, este es el socio natural en la región norteamericana, que es la más importante para ellos, con quienes podemos profundizar. ¿Es un bypass de Estados Unidos? Es un bypass, y de hecho hay cosas muy interesantes que sucedieron, que ya se dieron, ¿eh? Por ejemplo, hay una empresa naviera que ya compró un puerto en Altamira. De tal manera... Una empresa canadiense. Una empresa canadiense, no me acuerdo si es de Halifax o de otro puerto, pero el chiste es que ahí tendrías, y ese es el proyecto, un transporte marítimo que se llama Sin Costuras.
tú ya no pasas por Estados Unidos. Te vas directamente a Altamira y puedes hacer lo propio con el puerto Veracruz y después puedes hacerlo con Coatzacoalcos, etcétera. Tienes ya un tren norteamericano, que es el de Canadian Pacific Kansas City. Y ahorita está el otro tren, que es el de Union Pacific, que tiene su vinculación aquí con Ferromex y tiene su vinculación también en Canadá. También están pensando en algo equivalente. Pero en todos esos casos, aunque por ejemplo en el tren pues no tienes de otra, pero en todos esos casos puedes tener transporte lo único que hace es un derecho de paso por Estados Unidos, pero está directamente ligado a llegar a México. Sí, creo que también vale la pena mencionar, Armando, que esto no se habría dado en los gobiernos anteriores, quiero decir, de López Obrador y del primer ministro canadiense anterior, de Trudeau, porque también creo que las posturas eran un tanto distantes, ¿no? Y ahora el primer ministro Carney vino a México en septiembre. En septiembre aquí. Hizo muy buenas migas. Exactamente. Una muy buena empatía la pregunta con la presidenta. es ¿por qué tardaron tanto, no? O sea, pues pero eso, a ver, me parece, pero la atención estaba centrada en el mercadote. No, por supuesto. Claro. Y es que hemos vivido, miren, les voy a dar ejemplos. ¿Por qué no checan las estadísticas, entre otras cosas? ¿Por qué no checan las estadísticas comerciales entre México y Canadá? Porque hay un montón de comercio, por ejemplo, en materia agrícola o agroindustrial, donde tú mandas berries o mandas algún otro producto mexicano, mangos, y es bound to Canada. Bueno, pero llega a Chicago y le hacen algún tipo de proceso y luego lo mandan a Canadá. Ese se computa como una exportación estadounidense. No mexicana. No mexicana. Entonces, y así te podemos dar una serie de ejemplos en donde nuestra relación real está subestimada estadísticamente. O sea, es mayor de la que aparece en las cifras. Es mayor de la que aparece en las cifras, pero ambos países hemos estado en la complacencia, que es muy natural. Si tienes el mercado más grande del mundo que te divide, es como un océano, pues un país continente, es evidentemente natural que ahí te vas a descansar todos tus intereses. Ahora, por eso digo, o sea, tú ves viable un problema. O sea, independientemente de que esté subvaluada o subcontabilizada, evidentemente el principal comercio de México y el de Canadá es con Estados Unidos. No, y eso no va a cambiar por muchos años. Pero eso no significa, y ese es el punto de este tipo de misiones, que es mucho más allá que solamente lo que se llama window dressing, es auténticamente una oportunidad de profundizar la relación. Con ejemplos como este que te digo. Por ejemplo, uno de los capítulos menos elaborados desde el TEMEC original es el de movilidad laboral. Sí, correcto. Porque hay un viejo programa que tiene más de 50 años, que es el de los trabajadores agrícolas, temporales, como el de braceros que tuvimos con Estados Unidos hace muchos más años que ustedes recuerdan. Bueno, pues este tiene 50 y tantos años, 52 o 53. Funciona espléndidamente. Pero el que no hemos explotado, no digas a nivel trilateral, pero claramente a nivel bilateral, es ese. Por ejemplo, Canadá tiene un déficit de 190,000 ingenieros. México es un productor de ingenieros muy, muy significativo. Y no solo de los ingenieros tradicionales, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, sino de los ingenieros que están ya subidos. Mecatrónica, robótica. Exactamente, exacto. Ya ingenieros en sistemas especializados, etcétera. O sea, los ingenieros de la nueva generación de ingenieros. Entonces, ¿por qué no hemos hecho algo a nivel de colegios, de asociaciones, porque hay necesidades enlaces, claro, de las provincias, de los estados y del gobierno federal, de ellos y de nosotros? Tenemos la plataforma desde el TLC, que está digamos, reasegurada en el TEMEC. Déjame hacer un poquito de historia, porque en algún momento Canadá recibe una oleada de migrantes mexicanos muy significativa. Yo creo que estamos hablando de las últimas 2 décadas. Y Canadá cierra la puerta y cierra la llave y empieza a poner no solamente visas, sino requisitos, porque de repente pues hubo miles de mexicanos que se mudaron a Canadá. Y luego suavizó, ¿no es cierto? Y dijo, no, sí los queremos, pero vamos organizando a ver en qué sectores o a ver con qué requisitos, etcétera. ¿Dónde estamos hoy en materia migratoria? Pero es que eso es, digamos, eso es algo separado. Es decir, eso ha existido y ellos han tomado las medidas para coyunturalmente frenar. ¿Está vigente hoy día? Sí, bueno, lo que tú tienes hoy es un sistema que es de visas si no tienes tú
por ejemplo, una visa para Estados Unidos, pero si la tienes simplemente un requisito que se llama la ETA, con lo cual puedes viajar y entrar a Estados Unidos, como el europeo. Pero dejemos a un lado el problema migratorio que está ligado también a una serie de paisanos que lo que hacen es que invocan, digamos, persecuciones relacionadas con temas de derechos humanos y de violencia y caen bajo ciertas hipótesis legales que obligan a Canadá a darles cobijo, y eso ha generado una serie de problemas. Correcto. Yo el tema que me refiero es que institucionalmente hay una necesidad enorme de Canadá de tener, estaba yo hablando de un grupo que son los ingenieros, pero luego tienen los técnicos donde podrían caber... O sea, profesionales capacitados. Sí, Armando. pero enfermeras. Claro. Y claro. tú sabes... Bueno, yo conozco escuelas de enfermería en Puebla que mandan enfermeros a Canadá, No, por bueno, ejemplo, y se las altamente pelean, capacitados. Se las pelean los alemanes, se las pelean los ingleses, se las pelean los franceses. Pero tú tienes naturalmente aquí esa posibilidad de hacerlo. Tienes la plataforma desde el TLC de hace 30 años, tienes la actual del TEMEC. ¿Por qué no lo hemos hecho? Claro. Porque ha habido complacencia. Déjanos hacer una pausa. Vamos rápidamente a mensajes. Estamos con Armando Ortega haciendo una revisión detallada de esta situación. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en esta revisión comercial. Ahorita vamos a volver a lo de Trump, que es lo que cimbró el fin de semana. Pero el balance de esta misión comercial canadiense, a tu juicio. Altamente positiva esa misión porque, digamos, confirma la importancia de México como un socio privilegiado de Canadá. Desde que lanzamos el TLC a mediados de los años 90 hasta el día de hoy, es una relación que en términos de comercio de bienes creció 12 veces, se dice fácil. Y en términos de inversión, sobre todo la inversión canadiense en México en distintos sectores, ha crecido también de forma exponencial. El gran cambio se va a dar, y acaba de hacer una inversión Fresnillo comprando un proyecto de exploración avanzado en Quebec, en minas. El gran cambio de la relación, en mi opinión, se va a dar cuando México, en donde hay capital en muchos sectores muy significativo, más de lo que piensan los canadienses, decida invertir en Canadá. Porque ha pasado lo que hemos dicho antes. Se ha quedado en el océano intermedio. En el océano que es este continente. Ese va a ser el game changer. Cuando más mexicanos, más empresas mexicanas decidan invertir en Canadá, eso le va a dar completamente un vuelco a la relación, y eso es parte de lo que se vino a promover. Porque hay una serie de empresarios que vinieron a promover proyectos a sabiendas de que hay capital mexicano suficiente. Entonces es capital mexicano que ha decidido o invertir en México o invertir en Estados Unidos o incluso en otros países, pero no en Canadá. Es correcto. ¿Qué sectores? Digo, sí hay capital en México, pero hay más capital en Canadá para invertirse aquí en México. ¿Qué sectores son atractivos? Tú estás en el sector minero, que ahí México tiene una gran inversión. Canadá es el primer inversionista extranjero en ese sector. Pero ¿qué sectores son atractivos para Canadá en México y cuáles son las condiciones de inversión en términos del atractivo que representa el país? Bueno, de entrada nada más como una aclaración. La capacidad que podría tener México en materia minera es probablemente más grande que la que ha tenido Canadá en México. Okay. Porque, digamos, del universo total de lo que es la producción minera, más del 60% es de capital mexicano. Y el resto es capital canadiense, estadounidense y otros. Pero, o sea, la capacidad que podría tener México invertir en Canadá podría ser mayor que la que ha tenido Canadá. Es algo que se conoce poco. Por ejemplo, Grupo México anunció hace poco una inversión de $9,800 millones en lo que llamó el Corredor del Cobre Norte. Que si se autoriza un proyecto que se llama El Arco en Baja California, más lo que tiene en Sonora, más lo que tiene en Phoenix, más lo que tiene en una refinería en Texas, etcétera, pues se convierte en un monstruo. Y eso tú lo puedes replicar allá. Ahora, ¿en qué sectores? Los sectores en los que Canadá no ha invertido lo suficiente es el sector de alta manufactura, habiendo invertido mucho. De hecho, todo el Bajío es un motor de eso. Y autopartero, y está Bombardier, etcétera, etcétera. Pero digamos, la manufactura avanzada da una enorme posibilidad. La inteligencia artificial. Potenciar, ya existe la empresa TC Energy, pero hubo otra que no tuvo buena fortuna, que se llama ATCO, digamos, para que tú traigas una molécula de gas
desde Canadá y Hasta la despaches en México. No solo la que estás trayendo de Texas, Texas. y que la traes a México y luego la llevas incluso hacia el sureste, ¿no? Y bueno, México no tendría, por cierto, necesidad de eso. No, pues somos- tenemos, claro. No, bueno, lo que tenemos. No ha explotado, por Sí, cierto. sí, sí. y ahí No, bueno, está. no, ya hay las le empezaron primeras. a pegar No, a la no. presidenta con el asunto del fracking. No, pero al revés. Yo creo que ella lo que hizo de manera, yo creo que muy inteligente, es decir, estamos revisando el tema del fracking porque tienes Burgos, que es un monstruo, tienes Tamaulipas, en fin. Bueno, ¿y qué otros sectores? Te digo, inteligencia artificial, industria de la creatividad, farmacéutica, y luego un tema que es fundamental para Canadá es el turismo médico. Ok. Porque Fundamental. aunque tienen una cobertura universal y un sistema, digamos, que funciona, pero funciona un poco lento. Entonces México con capital canadiense, como ya sucede mucho en algunas ciudades fronterizas, etcétera, pero tú puedes tener otros puntos donde Puerto Vallarta, además de ser un recibe lugar maravilloso. Muchos americanos, pero también canadienses. No, ¿no? pero- El turismo médico ahí es el principal motor de ingresos. Pero no suficiente, porque tú puedes poner un hospital de la más alta especialidad con capital canadiense, en coinversión con capital para que mexicano. vengan a atenderse acá, claro. Sí, entonces, y además después te recuperas en las bellas La playa. playas vallartenses. Sí, claro. A ver, volvamos a lo de Trump porque creo que es importante. Él, su plan B dice 10%. ¿A todo? No sabemos. Está por verse. Está por verse. Dio a entender el viernes que era todo. Hay que ver la orden ejecutiva y el demonio está en los detalles. Entonces habrá que ver. Pero digamos, esa parece la respuesta. Yo creo que es lo que ha pasado siempre es que esa es la respuesta y su gente está tratando de ver cómo cumple la instrucción. ¿No? Sí, ¿Cómo le va a hacer ¿Dónde para cabe cumplir? y cómo la acomoda, Y etcétera? parece que la instrucción que creo que todos entendimos es que es, Generalizado. sí, Yo también es lo leí así. totalmente transversal. Sí, implicaría que el 25% sobre México y Canadá se vuelve 35%, el 50% sobre acero, aluminio y cobre se vuelve 60%. Crecen, dirías tú. Ajá, sí, sí, sí. Pero justamente lo que dice Armando, habrá que ver cómo viene la orden ejecutiva. Ahora, va a haber un momento donde va a llegar la hora de la verdad para la impugnación también, que acabará en la Corte, porque ustedes se acuerdan que antes de que llegara en la Corte ya había habido decisiones de tribunales Sí, inferiores, menores, inferiores, pero muy importantes, que habían igualmente descalificado esas facultades del presidente. Entonces le llegará la hora, me refiero de la discusión, a la 232. Entonces hay un momento, vienen las elecciones intermedias, pero hay un momento en que jurídicamente la 232, por lo menos considerémoslo como una hipótesis, también se puede caer. Entonces esta ya se cayó. Déjenme ir un poquito más a fondo porque acabas de mencionar el tema de las elecciones. ¿Sí? O sea, él se está jugando la mayoría en el Congreso. Que desde un punto de vista muy cínico, incluso muy profundo, pero Trump no ha pasado por el Congreso. Es decir, ha gobernado con órdenes ejecutivas Exacto. y con Decretos. edictos o decretos. O sea, que perder la mayoría en el Congreso pues, le empedrarían el camino. Pero él seguiría emitiendo órdenes ejecutivas, como ha hecho hasta ahora. Así es. Pero el asunto es que su popularidad y la fuerza de su partido y de su movimiento va a la baja. Eso es un tema fundamental en esta ecuación. Si esto es así, como todo parece indicar, este fallo de la Corte, este golpe a su política, a la columna vertebral de su política comercial con el mundo, va a tener muchas implicaciones. Porque ahí hay otros temas, como ustedes saben, está una revisión en el Congreso de si tenía la autoridad o no para hacer actividades militares extraterritoriales en Venezuela, está las facultades extralegales que le ha otorgado al ICE para hacer estos criminales operativos en contra de migrantes, con la muerte de ciudadanos americanos. Es decir, a Trump se le está complicando el asunto, ¿no? Hablo de políticamente interno. El fallo del viernes le dice a los americanos, este señor que se pensaba intocable, imperial, que nadie le iba a decir que no, Hay quien puede poner un alto. ya le pusieron. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que aquí vamos a vivir una coyuntura, porque decíamos que una de las consecuencias para el importador norteamericano que ha pagado estos aranceles es el reembolso. Pero ese va a ganar, Armando. yo lo sé. Porque le viene dinero de regreso. Pero lo que yo te quiero explicar
conociendo un poquito cómo funciona, no es una cosa que vas a llegar así No, como en un Oxxo. va a ser un crédito No. a 3 años. Bueno, van a tener que encontrar un mecanismo y no es algo fácil. Entonces tú puedes tener unos meses de arrastre donde a lo mejor muchos reembolsos no se hayan materializado y tú ya tengas conciencia de que se cayó el fundamento que te había obligado a pagar eso y a lo mejor no te lo han devuelto. Entonces yo creo que el bottom line de tu pregunta es el ciudadano de a pie, es el que va a determinar si Estados Unidos está en una mejor posición con un presidente como el presidente Trump o si hay que darle una oportunidad a otra opción política. Sí, lo que se resuelve en este fallo de la Corte es que la Corte no decide los reembolsos, sino que le turna el tema a los tribunales. Ahí es donde se va a decidir. Y el reembolso no va a ser sobre el total, sino va a ser sobre una parte, hasta donde se entiende, de lo que ya pagaron los impuestos. Exactamente. Muy complejo. Y muy complejo. técnico, además, Muy técnico. ¿no? Usted pagó aranceles sobre tal porcentaje de mercancías, pero mire, aquí hay que descontarle el porcentaje de la integración De hecho, regional. cobrarlo ha sido muy O sea, problemático. no sabemos que ha sido No, muy por eso. problemático. Pero a ver, mencionaste otra cosa al principio, que ya tiene que ver con economía de alto nivel. Él pensaba y le vendió a los americanos que los ingresos por aranceles iban a ayudar a disminuir el déficit de los Estados Unidos. Un déficit históricamente alto, el que están registrando, arriba del 6 y pico por ciento, casi 7% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, un déficit altísimo. Y trae la ofensiva contra la Reserva Federal, ¿no? Es decir, está ligado. Por eso, en la conferencia dijo que era un incapaz el señor John Powell. Sí. Y está previsto para marzo, corrígeme, ¿no? Porque ya incluso... Bueno, él ya hizo el nombramiento, Designado. falta que lo apruebe el Senado, tiene que ir al Comité de Finanzas y luego al Pleno. Pero Powell tiene vigente su cargo hasta mayo. Entonces van a ser estos meses de mucho jaloneo, pero el otro tema que tiene que ver con la Corte es que quiere destituir a una gobernadora de la Sí. Fed, a la que acusa Ese ya lo de perdió. fraude hipotecario. Ese ya lo perdió. Probablemente lo va a perder en la Ese Corte. ya lo perdió de porque Lisa el Cook. primer fallo fue en favor de esa señora, Sí. ¿no? Que Lisa Cook. Cook, Exactamente. exactamente. Ese ya lo perdió, porque él necesita mayoría ahí para poder dominar a la Reserva, necesita no solamente al chairman, sino la Junta de Gobernadores tiene 5. No, son 11 los que votan, pero el Consejo es de 19 integrantes. Pues sí, necesita más. Pero tú has mencionado los dos problemas. Tienes el déficit enorme y tienes el tema de la inflación. Entonces, por eso te digo, al final del día va a ser el bolsillo de los ciudadanos. Como es determinar. históricamente en materia política. Pero Así él no ha es. bajado la inflación, Armando. Pero a eso voy. Y a si eso le voy. pega a la Reserva Federal, híjole. Pues le va a pegar a la credibilidad y entonces va a ir para arriba la inflación. O sea, Pero por no eso. me digas que esto, que digo, tú eres un experto, o yo soy un cristiano de a pie, pero que entendemos los demás como una suma muy sencilla, no lo ve él. ¿Por qué? O sus asesores no le digan, oiga, si usted le pega al señor de la Reserva y debilita la Reserva en su interés de bajar las tasas, porque si baja las tasas, baja el déficit, baja la deuda, y se cuelga la medalla de que él ya bajó la deuda cuando la hizo crecer brutalmente, la credibilidad de los mercados se va a ver afectada y la inflación se va a ir para arriba. No me digas que esta fórmula muy primaria y muy básica no se le explica a alguien. Pero es un hombre de apuestas. Es un hombre de apuestas y esa es, digamos, su naturaleza. Y muchas apuestas le han salido. A lo mejor le salen por un tiempo, ¿no? Pues y mira, después la viene del el costo. comercio, el primer año, le salió, ¿eh? Es decir, porque todos esperábamos que los precios iban a ir para Se arriba aguantaron, brutalmente y se aguantaron los productores, absorbieron, absorbieron el costo. tuvieron un ingreso por vía arancelaria significativo. Ahora una parte de ese ingreso hay que regresarlo. Ahí es donde vienen los asegúnes. Sí, y justo este fallo se da en la semana en que el embajador Greer, el representante comercial, reconoció que los aranceles sobre acero y aluminio están afectando a la industria y que... Ya lo dijo. Ya lo dijo. Y aquí lo dijimos hace 8 meses porque digo, le va a pegar a algo que es una materia fundamental. Cómo modificar la aplicación del arancel para no dañar precisamente al consumidor, que es el que está pagando los platos rotos. Entonces, ¿será que llegamos al momento en que todas estas foquitos rojos encendidos que vimos mucho en el sentido de
pues, dislocar las cadenas mundiales de suministro y de cadenas de valor va a tener sus repercusiones. Y él pues le apostó y le salió. ¿Será que ya llegamos al momento donde hay que pagar la cuenta? Exacto. ¿Llegó la cuenta? Yo pienso que estamos llegando y no ha acabado. Claro. Porque decía que faltan las impugnaciones de la 232. Sí. Entonces, ahí puede haber también un desenlace que pudiera ser negativo. Sí, y también creo que, Armando, habría que ver cómo se perfila el escenario para la revisión, renegociación del TEMEC con esto que pasó el viernes, ¿no? Porque pues él va a llegar todavía con la espada desenvainada, pero puede ser que doble la apuesta, no sabemos, ¿no? No sabemos. Su estilo. Sí. Doblar. Él no se echa para atrás. No sabemos. Y se supone que lo más probable que pase, digamos, conociendo un poco cuál ha sido su fórmula, es que en lugar de que la revisión tenga lugar cuando la tiene que tener, que es en muy pocos meses, que coincide, por cierto, con el inicio del Mundial, para hablar de cosas más gratas, es probable que Estados Unidos decida patear el balón, para hacer el símil, y que nos tenga en incertidumbre. Extender la etapa de y incertidumbre. extenderla y tener entonces una revisión, porque para él eso es lo que le da fuerza, el famoso leverage. Y el caos y la incertidumbre. Tu pronóstico porque ya la etapa de consultas ha terminado. La Secretaría de Economía y el ministro, el secretario Ebrard dice que van viento en popa y que todo pinta bien. La presidenta creo que emite mensajes muy favorables todo el día. ¿Qué análisis haces de dónde estamos respecto a la renegociación del TEMEC? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué áreas serán las más delicadas? Y yo coincido con el pronóstico cronológico que hagas de hacer, es decir, pues a lo mejor en junio, que es cuando el calendario dice que tendríamos que sentarnos y ya estar viendo borradores, a lo mejor le dan una patada para el otoño, para alguna cosa así. Coincido con eso, pero en términos de industria, sectores, perspectivas. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno de México es avanzar bilateralmente. Acuérdense que existe esa famosa lista que no se conoce bien, pero que son 54 irritantes comerciales Correcto. de Estados Unidos con México. Y se supone que México ha ido cumpliendo en distintas materias, propiedad intelectual, energía, etcétera, etcétera. No sabemos qué va a pasar, digamos, con esa revisión, pero para México es mucho más importante lo que va a pasar con los aranceles. Porque en mi opinión, esa revisión en todo caso, es una revisión que se tendría que hacer en condiciones normales trilateralmente. Y trilateralmente. Y él no tiene poderes del Congreso para hacer una renegociación, ni necesariamente tiene los votos para la famosa Trade Authority. Entonces, ese es un tema que me parece que, siendo muy importante que México siga avanzando para reducir esos irritantes y las presiones ligadas a ellos, para la economía mexicana será mucho más importante resolver los aranceles, la incertidumbre de los aranceles en sus diversas variantes, aplicaciones, etcétera, que lo que es la renegociación o revisión por sí misma del TEMEC. Pero a ver, Armando, tener un TEMEC garantizado de aquí al 36 nos va a dar mucha pero eso es óptimo. En materia de inversión. Nadie está en contra de eso y no estoy diciendo eso. ¿Tú crees que logremos eso? No, yo creo, mi pronóstico con mi bola de cristal equivocada, yo creo que no se va a dar esa revisión porque le conviene patear el balón para seguir extrayendo concesiones. Estamos en la recta final. Vamos a comentarios finales, por favor. Sí, el tema es qué va a pasar con los aranceles. Creo que la pregunta es esa, porque después de esto del viernes, pues él no se va a quedar así, o sea, con el golpe, ¿no? Ya dijo, pues va el 10% adicional. O sea, todo parece indicar que los aranceles, aunque sean impugnados y nuevamente lleguen a la Corte, llegaron para quedarse. Es probable que lleguen para quedarse y entonces lo esencial será reducir el nivel de incertidumbre en su aplicación y saber, como ha sucedido, si habrá espacios que le den, como le han dado a México y Canadá, una, digamos, posición relativamente mejor que la que ha tenido el resto del mundo por ser parte de Norteamérica y por esa integración comercial que da la regla de origen. La estrategia de México durante todos estos meses, finalmente, ir resolviendo esos 54 irritantes, ¿te parece que ha sido la correcta? Me parece que ha sido la que ha generado los menores choques. Habría podido tenerse una estrategia diferente y ya con el beneficio de la perspectiva, me parece que nos habría salido más caro, porque habríamos estado en apaga y prende, amenaza y te pongo y luego te quito, etcétera. Incluyendo si hubiéramos establecido, como lo hicimos en el pasado, con toda legitimidad, medidas de retaliación. Teníamos todo y lo tenemos,
pero creo que nos habría salido más caro. Correcto. Bueno, se nos termina el tiempo. Armando, querido, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que nos Bernardo. vamos a ver mucho este año, porque va a estar, yo sí creo que va a estar de sube y baja, creo que va a estar muy volátil. Y después de lo del viernes, porque es rencoroso este caballero. Y a la Corte, digo, a esos que votaron en su contra, pobres, porque se los va a traer de a trapazo limpio, pero el plan B, aplicar el 10, buscarle la forma, yo veo que no se va a quedar callado. Acuérdense del libro de Felipe González, El futuro ya no es lo que era antes. Ya no es lo que era antes, correcto. Armando, gracias por estar aquí. Señor Piz, Gracias, Buenas noches. Armando. Y a usted que nos hace el favor, la gentileza de su atención, no se despegue. La silla roja aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, muchas gracias.